cómo nos va. Ahorita continuamos con Jeremías. Pero mientras vamos a Efesios, hermanos. Ahorita regresamos con el profeta llorón. Ya lo deben de tener por ahí a la mano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Efesios 2. Hermano, se quiere ir contigo la pluma. Amén, hermano. Siguen cayendo las bendiciones, dice mi hermano. Amén, gloria a Dios. Ya lo tienen, Efesios 2, 19. Ya lo leímos. Sí. Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Qué bonito suena esto, ¿no? Así que empieza nuestro pasaje. Así que. Esto viene diciendo como después de todo lo que les acabo de decir, si quieren ustedes saber qué era lo que les acaba de decir, lean Efesios 2 desde el 1, ¿verdad? Pero dice el Señor, así que ustedes ya no son extranjeros. Si nosotros leemos el contexto anterior, vemos que estaba hablando de repente de los judíos y los gentiles. Y esos judíos y gentiles, dentro de ellos había extranjeros. A los gentiles que no eran del pueblo de Israel, así se les decía, gentiles, extranjeros. Sin embargo, así es, sin embargo aquí ya está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue enviado a predicar la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, precisamente a los gentiles. Si nosotros nos pusiéramos muy religiosos el día de hoy y siguiéramos teniendo estas divisiones, los gentiles seríamos nosotros, porque no somos del pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor, a través de su conocimiento, nos da una pertenencia. Y por eso nos dice, ya no son extranjeros, ni advenedizos. Un advenedizo es una persona que se presenta de repente, que se hace presente como que, ay, ya llegué, ¿no? Como esos que de repente llegan a la hora de la comida, ¿no? Así de, ay, ya llegué. Advenedizos. Pero aquí lo lleva más fuerte, es alguien que toma un papel o un lugar que no le corresponde. Entonces él dice, no importa, escuchaste de la palabra de Dios, escuchaste el evangelio, oíste de aquel que vino a morir en la cruz y creíste en él y estás queriendo escuchar de él, ya no eres advenedizo, porque al creer en él pasaste a ser parte del pueblo. Amén, ¿vamos bien? Ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos sabemos aquí? Santos y miembros de la familia de Dios. Ok, entonces esto nos está diciendo, qué padre, ya no eres extranjero, eres parte de mi familia. Como parte del testimonio, hermanos, y el reporte que les puedo compartir de los días pasados, fue una situación muy similar a lo que viví en la nacional, ahora en la regional. Darnos cuenta que pertenecemos a algo más grande. Aquí lo entendemos, somos parte del cuerpo y de la familia de Dios, pero hay organizaciones. Y de verdad, hermanos, son organizaciones grandes. Digo, en la nacional eran montones de pastores, ¿verdad? Y sin contar los que eran enviados y los que iban acompañando a los pastores. Era un montón de gente. Acá éramos más poquitos. Éramos los de la región, pero también somos muchos. Éramos como más o menos como 20 pastores, según cálculo, por las votaciones, ¿no? Pero hermanos, somos parte de algo más. Somos parte de un cuerpo, de algo más grande que a veces tal vez no dimensionamos. Hablaban ayer de persecución. Y nosotros decimos, persecución, pues lo más cercano que nos toca es allá en el sur, con los de Chiapas, los que andan ahí asesinando en Oaxaca, los pastores. Algunos testimonios de que a lo mejor
pues son más casuales, ¿no? La gente que está en el momento malo, en el lugar erróneo, y los agarran. Pero ¿cuál persecución? Y hermanos, no podemos cerrar los ojos que lo que está pasando en el Senado, las leyes que quieren abrir, en contra de estos que somos parte de los santos. Ya no vamos a poder publicar nuestros sermones, ni hablar de Dios. Ya no quieren, porque dicen por ahí el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Y la verdad, hermano, sabemos que hay muchas cosas en internet, cosas que nos sorprenden y nos edifican, cosas que están totalmente mal hechas, ¿no? Por eso siempre les digo, llévenlo a la palabra de Dios. Pero ya ni eso, hermano, se va a poder. Tenemos que orar por nuestro país, porque nosotros no somos advenedizos, somos conciudadanos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y entonces, hermanos, ya no se trata nada más de decir, pues es que yo soy cristiano. Se trata de la responsabilidad que conlleva decir que somos cristianos. Allá estuvimos muy a gusto, éramos puros cristianos, puros hijos de Dios, siervos, servidoras, mujeres que de verdad igual de testimonios, gente que está tratando de hacer cosas. Algo que me gusta es que tienen un enfoque a las misiones. Y decía el pastor Frank, nosotros creemos que con cumplir con nuestra parte de mi casa, de mi colonia, estamos cumpliendo. Pero ¿cómo dice? Id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Y en dónde dice que debemos de iniciar? En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y él decía, si cumplimos con nuestra Judea, pues estamos cumpliendo con el 25% del propósito, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, alcanzarlas. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Pero a nivel local, internamente, en nuestras casas, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Decía mi hermana Bere, parte de que esté vacío aquí o que haya muchos lugares vacíos, tiene que ver con eso. No lo podemos negar. Todavía nos falta crecer, nos falta madurar, hermanos. Darle la prioridad a las cosas de Dios. Y no, yo no los quiero tener aquí, ni mi hermana Bere, ni mi esposa. Nadie los quiere aquí llenando la silla. Para eso, pues mejor ven la repetición en su casa, más a gusto, en su camita, con unas palomitas, ¿no? Ahí, para aventarle al pastor cuando se equivoque. Pero de verdad, hermanos, es bien fuerte que a veces escuchamos testimonios, como decían también ayer, de otros cristianos, de otras ciudades, que dicen los papás, es que mis hijos no se acercan. Pero yo me pregunto, ¿tú les estás demostrando que lo primero es Dios? ¿Les estamos proyectando eso? Yo decía a mi esposa, son nuestros hijos, sus hijos son mis hijos. Yo me casé con ella y con ella voy a luchar por ellos y orar por ellos hasta que el Señor los traiga. Pero no es porque yo sea el pastor, hermano, sino porque antes de ser pastor soy un siervo de Jesucristo, un hijo de Dios. Y todos debemos de pensar así. ¿Por qué? Porque estamos basados en la piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Menciona antes la piedra de los profetas y de los apóstoles, pero ellos fueron instrumentos. ¿Basados en qué? En la piedra angular, que es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado, versículo 21, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros no queremos crecer para ser más buenos, para llenar esta iglesia y que al rato 2 cultos. Va a decir mi hermana Bere, ¿y dónde organizo 2 grupos de alabanza? Pues gloria a Dios, si la iglesia crece, más vamos a hacer aquí. 2 maestros de niños, de jóvenes. ¿Por qué no? A eso es a lo que queremos llegar, a que aquí no quepa nadie ni parado. ¿Pero para qué? ¿Para que entren más ofrendas? ¿Para que se llene la casita? No, hermanos. Dios nos va a dar nuestro lugar cuando aquí se rompan todas las barreras y divisiones que hay. Cuando este sea un pueblo realmente unificado en Cristo, el Señor va a decir, ya estuvo. Ni se preocupen por la casita, ahí está.
Eso de la casita, llévenselo a la de despensas para que le den despensas a todos. Gloria a Dios. Pero hermanos, ¿cómo es esto? Para que todo esté edificado como el edificio, bien coordinado, para que crezca como el templo santo en el Señor. Estos lugares, estos momentos como el que pudimos participar, mi hermano Dani lo vimos, mi hermana Delia, mi esposa, de verdad, me sorprendió. De repente que cuando fueron las elecciones, pues yo sabía que en los pastores pues, todavía me van conociendo, no me iban a proponer ningún cargo, pero resulta que bajo de las votaciones y mi esposa quedó como secretaria de la femenil. Gloria a Dios. Y ella a veces desde que yo no quiero, yo no sé, pero el Señor la llamó. Puso a las personas que votaron, mi hermana Delia también respondió. Y decía Dani, tenemos presencia y tal vez somos de las iglesias más chiquitas de toda la convención, pero por algo Dios nos quiere ahí y nos conocen. Aunque seamos chiquitos, la mayoría sabe quiénes somos, saben de dónde venimos. Entonces, hermanos, es bien importante que tomemos esto en cuenta. Yo me acuerdo en la denominación donde estábamos anteriormente, antes de llegar ya a decidirnos bien por los bautistas, había unas juntas más o menos parecidas, ¿no? Y cuando eran en un lugar cercano de una de las iglesias, llegaban con camiones, hermano, de la iglesia. Decíamos, estos llegaron con porras. Yo quiero eso, hermanos. Quiero que lleguemos a las convenciones. Y no para que digan, ay, los de Cerrito. No, porque todos podemos aprender tanto ahí, pero también aportar algo ahí. Todos, hermanos. No hay departamento de varones. Lo están apenas empezando a trabajar. Es bien fuerte, decía el pastor Juan Carlos de la PIB. Hasta ellos están careciendo de un ministerio firme de varones. Nos dice, no tenemos varones. Una de las cosas de la regional Suriel es que necesitamos un ministerio bien consolidado de varones, un departamento de varones. El día 12 de diciembre va a haber un evento para varones ahí en la PIB. Entonces, hermanos, vayan orando porque los vamos a mandar a varios. Dice, ¿por qué nos van a mandar? Porque ese día nosotros tenemos un convivio de pastores, entonces no vamos a poder ir, mi esposa y yo, pero yo sé que aquí tengo varones fuertes y entregados que van a ir. Amén, hermana Gloria, así es, esforzados y valientes. Y cierra el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Ahí está diciendo, ¿ustedes son otras piedras? ¿Ustedes son otros tabiques? ¿Ustedes son varillas, cemento? No. Ustedes también tienen que ser edificados. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir esforzándonos. Tenemos que seguir poniendo de nuestra parte. Algo que estamos orando y platicando con mi esposa es esa cuestión de cuántas necesidades hay en nuestras familias de aquí. ¿Y cuántos y cuántas de ustedes están batallando en sus casas? Con sus esposos, con sus hijos, con otras necesidades. Pero ¿saben qué, hermanas? Les tengo una buena, mala noticia. Por algo están ustedes aquí. Y ustedes, por algo, el Señor las tiene aquí. Y a lo mejor no va a ser tan fácil, pero ustedes son el medio que Dios puso. No se desanimen. Hay que ser fuertes y valientes y esforzados, decía mi hermana Gloria. Pero bueno, ¿qué creen? Vamos a empezar con el sermón ahora sí. Esto nada más fue mi testimonio y mi reporte de la convención. Vámonos rápido. Jeremías 6:16. Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Esta es otra versión. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos, ¿qué dijeron? No lo seguiremos. Vamos a hablar de los caminos, les decía hace rato, este mensaje se llama Los Caminos de la Vida, nada que ver con canciones, pero así se llama. En algún tiempo, hermanos, cuando yo empezaba a servir, tuve la preparación en el seminario bautista, fuimos a una plática de consejería y nos hicieron un ejercicio en el cual nos dieron unas hojas de esas de rotafolio y revistas. Y nos dijeron, de las revistas recorta cosas que tú identifiques
que puedes proyectar ahí como de tu pasado. Entonces, pues ahí andábamos recortando que bebés, que niños, que cositas de ese tipo de cosas. Después, busca cosas ahí en donde veas reflejado tu presente. En ese tiempo, pues estaba más joven, entonces, pues, cuestiones de ropa, de música, pues eran revistas que no eran cristianas, ¿no? Entonces, tus gustos y ese tipo de cosas. Y en base a esto, nos hicieron hacer un mapa. ¿Cuál era la función del mapa? Entender de dónde veníamos, nuestro pasado, en dónde estábamos y a dónde nos podía llevar eso, o a dónde íbamos a ir en nuestro futuro. Es un mapa que simbolizaba el camino de mi vida, en este caso, mi presente, mi pasado y mi futuro. Y lo interesante de este ejercicio, hermanos, es que a pesar de tener muy buen trazado el camino, en lo personal, jamás había tenido la necesidad de verlo así. Como que ya sabía de dónde, según yo venía, en dónde me encontraba, y pues tenía una idea ahí más o menos de dónde yo quería llegar o ir, ¿no? Jamás lo había visto así. Y a veces, hermanos, en la vida nos enfocamos más y nos enfocamos tanto en dónde estuvimos o en dónde queremos estar, pero no nos enfocamos en lo que estamos haciendo ahorita, en el aquí y en el ahora. Me puedo estar reflejando en mi pasado, me puedo estar quejando de mi pasado, de lo que hice o no hice, de lo que me hicieron, de lo que sufrí, todo mi pasado. Pobre de mí. Me puedo estar esforzando demasiado por querer llegar a una meta. Quiero tener un negocio, quiero trabajar, quiero estudiar, a dónde quiero ir, tener una familia, hijos. Pero ¿y ahorita? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Nos puede llevar a perder la visión. Y dice nuestro pasaje, deténganse en los caminos y miren. O sea, lo primero que hay que hacer es detenerse. Y aquí me podrían decir, ¿qué pasó, pastor? Tanto me ha costado avanzar, tanto me ha costado crecer, para que me vengas a decir que me detenga ahorita. ¿Cómo es posible que Dios me pida que me detenga? Si tanto trabajo me ha costado soltarle las cosas, entregárselas, tratar de avanzar, ¿por qué aquí nos dice que me detenga? Y lo único que está diciendo Dios aquí es que nos detengamos a mirar. Precisamente el ejercicio del mapa era eso, enfócate. ¿Alguna vez te has detenido a hacer este ejercicio? Más o menos. Analizar de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Son cosas que a lo mejor cuando tenemos alguna consejería, algún apoyo psicológico, terapia, nos enseñan o nos dicen que lo hagamos. Pero nosotros, ¿cuándo lo hemos hecho? ¿De dónde venimos? Empezamos por ahí. ¿De dónde empezó Dios a formarnos? Porque a veces pensamos que nada más cuando estamos en Cristo es que Él puede usar desde que me convertí en adelante. Pero todo lo que nos dio forma, todo lo que vivimos, experiencias buenas, experiencias no tan buenas, experiencias excelentes, experiencias no tan felices, todo eso lo usa Dios. Todo para formarnos. Que estemos hoy aquí, los que estamos sirviendo aquí, allá, donde sea que nos toque, es gracias a que Dios nos usó lo que aprendimos. Aprendimos un talento, a tocar la guitarra, a tocar la batería, el bajo, a desarrollar la voz, a controlarla. De repente hay unos que queremos cantar y no nos salen tan bien los gorgoritos, ¿no? Pero hay otros que de veras parece que nacen cantando. Eso lo usa Dios. El ministerio que empezó mi papá de alabanza en su momento, cuando lo invitaron a él a formar ese ministerio, porque en la iglesia que estábamos no había, se lo sugirieron a él, porque él era el que en las fiestas sacaba la guitarra y se echaba ahí las rancheras o las bohemias, no sé, ¿no? Y entonces el misionero le dijo, oye, si tú cantas, ¿por qué no le cantas a Dios? Dijo mi papá, no, pues espérate, no es lo mismo echarme las de José Alfredo que las alabanzas al Señor. Pero de alguna manera el Señor lo convenció. Usó la experiencia de él para usarlo acá también. Pero eso no lo hizo más cristiano ni más espiritual. Eso ya lo era. Ya había entregado su vida a Cristo y entonces Dios usó no nada más lo que aprendió después, sino todo lo que vivió antes. El pasado muchas veces nos ayuda a ser lo que somos hoy, tanto para bien como para mal.
Yo sé, hermanos, porque algunos lo hemos platicado y lo hemos visto, no todos venimos de situaciones familiares en las mejores circunstancias. Muchos crecimos en hogares en los que pues, no había el Señor, no se conocía el Señor. A veces ni el Señor papá estaba presente, ¿no? ¿Quién iba a estar ahí? Pero como cristianos, cuando nos dicen de dónde venimos, a veces precisamente nos enfocamos en el punto de nuestra conversión. Pero ¿y lo de antes? Si Dios no lo desecha, sino lo utiliza, le podemos dar en su nombre y en sus manos algo bueno. No estoy diciendo, hermanos, que caigamos en el engaño satánico de seguir haciendo las cosas del pasado, ni seguir permitiendo que el dolor del pasado nos maneje y nos marque y nos haga hacer. No, no, no. Eso es un engaño del diablo. Porque esas cosas ya Dios las cambió, no las perdonó. Nuevas criaturas somos. Amén. Nos regenera, nos cambia. ¿Sí? No estoy diciendo eso, pero sí hay que entender de dónde venimos. Nosotros fuimos una familia, como ya lo he compartido, que llegamos a Cristo por conversión. En ese periodo antes de Cristo, pues mis papás tuvieron sus circunstancias, no estoy hablando mal de ellos, creo que como todas las familias, muchas situaciones complicadas. Para empezar, bueno, pues se tuvieron que casar por mi culpa, decía mi mamá. Yo le decía, ¿qué? ¿Yo te andaba ahí echando porras o qué? ¿No? Pero bueno, esa es otra cosa. ¿Yo te presenté al viejo? No, ¿verdad? Pero bueno, se casaron por esa situación como era antes. Así se acostumbraba. Se embarazaba la chava y se casaban, ¿no? Porque el qué dirán y todas esas cosas. No había Cristo. Vivieron circunstancias de padres primerizos conmigo, se desesperaban. Yo no me imagino cómo era mi papá conmigo de bebé, porque con el carácter que tenía, nunca me pegó, pero pobrecito, cómo se ve desesperado, ¿no? Ya lo conocerán. Pero al final, hermanos, hubo todo lo que hubo en todas las casas. A pesar del amor, había enojos, había contiendas, había orgullo, había rencor, había rebeldía, había falta de sometimiento. Al final fue necesaria una completa restauración del matrimonio de mis papás, porque ya estaba la cosa muy, muy complicada. Y esto después, ¿qué generó? Y vuelvo al punto, no estoy haciendo quedar mal a mis papás ni reclamándole nada, eso ya pasó en Cristo. Pues nosotros, mi hermano y yo, tuvimos consecuencias. Mi hermano y yo también crecimos mal, con traumas, con miedos, con inseguridades, con rebeldía, falta de identidad, caímos en vicios. Bueno, yo no sé mi hermano, pero por lo menos yo sí. Vicios que a veces heredamos de los papás, el alcohol, el cigarro. Y bueno, hay casos tristes en que otras cosas. Al final, todo esto lo recuerdo para gloria de Dios porque Él nos sacó de todo eso. Pero son las circunstancias. De ahí venimos. ¿De dónde vienes, hermano? Tal vez, como yo, de unos padres que se amaban pero tenían consecuencias. No sabían, no tenían a Cristo. Todos sabemos perfectamente de dónde venimos. ¿Por qué insistimos en esto? Porque sabemos que todo esto de dónde venimos influye en lo que somos ahora. En mi caso, pues la parte de la escuela. Ahí fue donde se reflejó toda mi rebeldía. Yo de primaria salí con excelencia, bueno, no tanto, pero promedio de 9, casi 10. Pero entrando a la secundaria, quién sabe, les cambiaron el hijo a mis papás porque puro 6 y 7. Qué triste, así fue la rebeldía. Y de ahí para el real, hermanos. Yo me inscribí en la preparatoria abierta y me tardé 6 años en concluirla. Por muchas circunstancias. No, creo que un poquito más. Bueno, ¿para qué me quemo? Pero al final fue porque me ponía a trabajar, no le daba el valor a la educación. Y así fueron muchas áreas de mi vida. Pero hermanos, tenemos que tener algo bien claro. Así como tenemos claro el pasado y de dónde venimos, esto nos puede ayudar a prepararnos para nuestro presente. Si yo sé de dónde vengo, de qué pie puedo cojear, dónde puede estar mi debilidad, me preparo. Cuando nosotros en la escuela, hablando de la escuela, íbamos a tener un examen, ¿qué te decían? Ponte a estudiar, ponte a leer el libro, pon atención en la clase. Pero vamos a ver un ejemplo más sencillo. Cuando salimos de viaje, ¿qué hacemos?
¿Qué es lo que se recomienda hacer al carro cuando vamos a salir a carretera? Revisar los niveles, ¿qué más? Las llantas, los frenos, el anticongelante. Si vamos a un lugar caluroso, pues a lo mejor hasta el aire acondicionado, llevar la refacción, una forma de entender y de conocer el camino a donde vamos a llegar. Ahora tenemos todos mapas en los celulares, pero quien es de mi generación sabe lo que era la guía Roji. Y luego hasta para saber usar la guía Roji había que entenderle porque no era tan fácil. Y ahí andábamos con la guía Roji. Nos preparábamos, planeábamos. Pocos creo yo que ya hemos hecho un viaje así de, vámonos ahorita a Acapulco, a lo mejor de jóvenes, ¿verdad? Yo tuve amigos que así lo hacían. Nada más le echaban gasolina al carro y órale. ¿Y a dónde vamos a llegar? Pues al Camarena, dicen, ¿no? Nos dormimos en la playa. Y la fiesta y todo. En un trabajo que yo tuve había chavos que salíamos el domingo de trabajar en la noche, 7 de la noche, y ahí se iban a Acapulco. Llegaban a la fiesta en Acapulco, se dormían un rato en la playa en la madrugada y se regresaban al otro día porque descansábamos los lunes. Así yo sí lo planeaban, pero nosotros en la madurez ya no lo hacemos así. Hasta planeamos un presupuesto. ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto es de casetas? Nos preparamos. Y entonces salimos al camino, a la carretera, preparados. Tomamos el camino preparados. El mapa lo iniciamos preparados. El pasado nos ayuda a observarlo para prepararnos para donde vamos. Vuelvo al punto, no es para atarnos, no es para sentirnos mal, es para estar preparados hacia donde vamos. Sigue nuestro pasaje diciendo, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Ahora que estuvieron los bloqueos, que esperemos ya no sigan, pero quién sabe, el martes creo que fue la oración, pues mi hermano Chuy no llegó porque estuvo en los bloqueos, pero de repente nos decía mi hermana Delia, es que pues él conoce otros caminos y va a llegar más pronto que los que están ahí parados. Nosotros debemos de entender las sendas antiguas, lo pasado, conocer de dónde vienen, cuáles eran los pasados. Así como mi hermano tuvo la claridad de decir, si me voy por la pista no llego nunca, pero si me voy por acá, por el pueblito, por la carretera, por la terracería, pues llego más rápido. Pregunten por los senderos antiguos. Le está hablando el Señor a su pueblo. Le está diciendo, recuerden quién soy, de dónde lo saqué, quién es el Dios que liberó a este pueblo de donde ustedes vienen. Pregunten por los senderos caminos, por el buen camino y no se aparten de él. Los senderos caminos son esas partes que a veces aprendemos o vemos de otros y no queremos ver, las cosas que nos inculcaban los papás, cosas que pasaban de generación en generación a los hijos, que se hicieron tradiciones, son las sendas antiguas. ¿Por qué ponemos ofrenda? Pues porque la ponía mi mamá. ¿Y por qué la ponía tu mamá? Pues porque la ponía mi abuelita. ¿Y por qué la ponía tu abuelita? Pues porque así le dijo mi bisabuelita. ¿Pero qué significa? Pues recordar a los muertos. Y ahora todos los que me enseñaron ahí están en las fotos, ¿no? Los que pasaron la tradición. Pero al final nos podemos ir más profundo. Nosotros sabemos que la tradición, la religión tradicional en México es el catolicismo. A nivel mundial, hermanos, están habiendo movimientos muy fuertes de otras religiones. Están hablando a cristianos y a pastores que vayan a España, que vayan a partes de Europa, donde ya no es ni el catolicismo, ya son los musulmanes. Los musulmanes están haciendo un evangelismo silencioso, no hacen campañas, no salen en internet, ellos no pueden publicar sus cosas en internet, está prohibido. Inclusive si ustedes buscan su, ¿cómo se llama el Corán? No está tan fácil de conseguir un Corán en PDF como la Biblia, que la tenemos muy fácil. Ellos andan incógnito, hermanos, pero se acercan a los jóvenes y les dicen, oye, pues tú qué haces, ¿a qué te dedicas? No, pues yo trabajo en esto, trabajo en otras cosas. Ah, pues fíjate, qué padre que seas buena onda. Y empiezan a evangelizar. Y de repente ya jalaron a los jóvenes. En México, estaba diciendo ayer que ya aquí hay un movimiento musulmán en la, ¿cuál es la universidad que está aquí?
la más fifí, en la Ibero. Ahí está saliendo un movimiento musulmán muy fuerte, hermanos. Pero pensemos en el catolicismo, que es lo que estamos hablando del pasado. ¿Por qué eres católico? Pues porque así era mi mamá. Mi papá me bautizó, hice mi primera comunión, mi catecismo, mi confirmación. Es más, hasta tuve que casarme ahí con el padre, porque si no, luego ¿a dónde me iba? ¿Pero por qué? Pues porque así lo hicieron mis papás. Pero ¿sabes lo que significa, no? Y una prueba, hermanos, de lo que está pasando con este tipo de fe y de religiones es lo que estamos viendo. Ahora ya resulta que ya la Virgen ya no es, según lo que he estado viendo. ¿Por qué? Porque están perdiendo los católicos dominio, control, alcance. ¿Y por qué hacemos lo que fuimos? Porque fue lo que nos enseñaron. Entonces, hermanos, el pasado es eso, las tradiciones, lo que hacemos. Pero ¿cómo estamos haciendo ahora? ¿Cómo eras antes de convertirte a Cristo, hermano? ¿Cómo fueron esas sendas antiguas? Vicios, relaciones conflictivas, fornicación, mentira, robo, pornografía, violencia. ¿Cómo estaba tu mapa? Pero nuestro pasaje empieza a mejorar la cosa y dice, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Aquí, hermanos, estamos hablando del Antiguo Testamento. Es Jeremías. Todavía no venía Cristo. No se estaban preparando para él. Porque si yo les digo ahorita, ¿cuál es el camino? ¿Qué me van a decir? Cristo. ¿Ok? El camino, la verdad y la vida. Pero en ese tiempo todavía no. A lo que se refiere, hermanos, es a los mandamientos que el pueblo había recibido. Al comienzo de su historia, empieza la historia del pueblo, el Señor los libera y dice, pero si no les pongo un orden, estos se me van a perder. Y nada más bastó que Moisés se fuera unos días a presencia de Dios y bajara y ya estaban los otros ahí con la gran pachanga, con el becerro. Entonces Dios dijo, no, de verdad, estos necesitan orden. Y les dejó leyes. Y el Señor les dejó esas leyes para guardarlos, para cuidarlos del pecado, para llevarlos por el buen camino. Dios les estaba diciendo, entiendan, esto es por su bien. Y les dice al final, así hallarán el descanso anhelado. Aquí Dios a través de Jeremías les estaba dando una opción. Si ustedes recuerdan lo que fueron, se detienen y lo analizan y entienden cuál es el camino que Dios nos dejó, no se preocupen, van a hallar descanso, el descanso anhelado. ¿Cuántos hemos estado cansados, hermanos? ¿Cuántos hemos estado cansados en las situaciones que hemos vivido? ¿Cuántos estamos cansados de llevar el peso de la espiritualidad de nuestra casa sobre nosotros, de la presencia de Dios sobre nosotros? Tal vez algunos ya no, gloria a Dios, pero sabemos lo que es. ¿Cuántos hemos estado cansados de estar en el trabajo que no es tal vez lo que más nos guste hacer, pero pues tenemos que comer? De no ver los anhelos de nuestro corazón, nuestros hijos en el buen camino, respondiéndole al Señor, una sanidad, un orden en casa. No me digan, ¿eso a poco no cansa? Pero ahora sí, dice nuestro Nuevo Testamento, vengan a mí todos que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y entonces si hacemos esta similitud entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos entender que sí habla del mismo camino, solamente que antes se veía en la ley. Ahora en Cristo, Él es el que nos da el descanso. Pero sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Versículo 16. Ellos dijeron, no lo seguiremos. Por lo menos fueron honestos, ¿no? Dijeron, nosotros no lo seguiremos. Pero ¿qué tan honestos somos nosotros para decir, no le seguiremos? En otras iglesias pasa, ¿no?
gente años sirviendo en los ministerios, pero su actitud es de una persona que ha decidido seguir a Cristo o de alguien con sus acciones dice, no lo seguiremos. Nosotros nos llamamos cristianos, debemos reflejar a Cristo. Y hemos visto y conocemos y vemos testimonios de este tipo, gente que dice ser seguidor de Cristo, pero al primer momento se enoja, no tiene paciencia, no tiene amor. Llega un momento en que llevamos tanto tiempo sirviendo y haciendo las cosas para Dios que nos acostumbramos a hacerlas para nosotros o como nosotros. Y cuando llega una nueva idea, una nueva forma, decimos, no lo seguiré, no lo seguiremos. Creemos que hay cosas que se tienen que hacer porque se tienen que hacer, que se tienen que cumplir. Hermanos, pasaron como iglesia por una situación complicada. ¿Y por qué oraban por un pastor? Para no ser la iglesia allá del cerro que no tenía pastor y qué vergüenza. O para que Dios mandara a alguien con la responsabilidad, con el amor. Y no es vanagloria, hermanos, de guiar a las ovejas, de cuidarlas, de organizar este rebaño. Hermanos, ustedes no se dan cuenta, pero nosotros estamos atentos a lo que el Señor hace en la vida de ustedes, porque el Señor va a levantar líderes aquí, porque nosotros no somos eternos, yo no soy eterno. En una de esas yo me voy y ¿quién se queda? ¿Otra vez? ¿6 meses? ¿1 año? No, hermanos, aquí hay capacidad, aquí hay entrega, aquí hay presencia de Dios, nada más hay que ser valientes. Y estamos para eso, hermanos, para enseñar, para pastorear. Aquí no hay favoritismo, se los dejo bien claro, hermanos. Una de las cosas que hablaban ayer era eso, no hay favoritismos. Pero hay quienes sí se dejan pastorear y se acercan y quieren aprender. Tenemos, hermanos, para lo que ustedes quieran aprender. Pero yo no puedo estar nada más, ni ustedes esperándose a ver cuándo el pastor se le ocurre una capacitación, un entrenamiento. Por cierto, comercial, empezamos ya el taller de predicación los sábados en las tardes. Ya nos pondremos de acuerdo en el horario. Para los que quieren platicar. ¿Cómo? Sábado. ¿Sí, no? Bueno, comercial. Para los que quieren predicar, para los que quieren compartir de la palabra. Y así hay muchas cosas, hermanos. Pero ese es el punto. A veces vemos y decimos, no, pues es que son los consentidos. No, hermanos, pero es gente que se acerca, que nos busca. Y estamos abiertos a esos, hermanos. Pero no digamos, no, yo no quiero porque aquí las cosas antes se hacían así. No quiero que las cambien. ¿Cómo que las vienen a cambiar? Pues, ¿qué se cree este? ¿No? ¿Para qué nos lo pusieron? Pues díganle al Señor, hermanos. Hermanos, lugares donde servir hay muchos. No nada más aquí. De verdad, eso es parte de lo que vimos ahora en la convención. Hay muchas iglesias que necesitan líderes y pastores. ¿Quién nos dice que de aquí salga otro pastor para apoyar una obra en otro lugar de nuestro estado? Gloria a Dios. Pero hay que dejarnos pastorear. No hay que decir como el pueblo, dice el versículo 17 ya para finalizar, y puse centinelas sobre ustedes que dijeron, escuchan el sonido de la trompeta. ¿Y qué dijeron al final también? No escucharemos. ¿Quiénes eran estos centinelas? Según el diccionario bíblico, es una persona que se mantenía en vigilancia para avisar de cualquier peligro a un grupo, tropa o ciudad. Generalmente el centinela ejercía una función desde un lugar alto que le diera una visión amplia. Tenía la visión. También se les llamaba atalayas. Eso lo relacionamos con otras doctrinas, pero eran esas torres. Por eso el logotipo de la atalaya tiene una torre. Eran torres elevadas que se utilizaban como observatorios para vigilar la llegada de personas amigas o enemigas y a un campamento o ciudad. A esas personas y a los que las cuidaban se les llamaban atalayas. Pero en estos tiempos, ¿a quién podemos llamar un centinela? ¿Quién, como dice el versículo, está atento y al pendiente de lo que viene y nos advierte con ruido de trompeta? En el ejército actualmente también se usa la trompeta para dar avisos o alarmas. Podemos decir, ay, ¿no pueden sacar un celular? Bueno, a lo mejor en estos tiempos sí, pero en aquellos tiempos el sonido de trompeta alertaba. Eso era lo que pasaba.
¿Quiénes son esas personas que cuidan de nosotros? Que pueden llegar a estar pendientes de nosotros. Decía el versículo, el pastor, los profetas, los predicadores. ¿Qué valor les damos a esas personas que están para cuidarnos? A lo que hacen. Y de verdad no lo digo, no es para mí, hermanos, ustedes han tenido otros pastores y seguramente tendrán otros. Pero ¿qué tanto valoramos lo que Dios nos pone? Nosotros tenemos un pastor, yo se lo he dicho, y ustedes lo saben. El pastor Frank es mi pastor. Yo de ahí salí, y él me jala las orejas, él ora por mí. Doy rendición de cuentas, y valoro su opinión. Si me dice, Guillermo, métele mejor por acá, pues vemos. Él de alguna manera fue el medio por el que llegamos a las convenciones. Ahora ya estamos por nuestra cuenta. Pero hay que escucharlos. Hay que aprender a ver, identificar por qué Dios los puso. Y no decir con nuestras actitudes, no escucharemos. Esto no es un mensaje de adoctrinamiento para que hagan lo que yo les diga. No. Hermanos, aquí hay liderazgos que Dios ha puesto, no nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es reforzarlos. Y cada líder tiene su lugar. Y lo hemos platicado con los que son líderes. Mi hermana Bere sabe que es la líder. Y aquí yo no soy el pastor. Ahí yo soy el baterista. Y yo no le voy a decir, hermana Bere, pero como yo soy el baterista, súbale a mi batería. Ponga las canciones que me gustan, las de Hilson. Bueno. Ella no es de mis tiempos, hermana, ya, ahorita ya hay muchos otros, ¿no? Las de espíritu y en verdad. De hecho, le decía a mi esposa, uno de los cantos que pusieron me gustó mucho, me edificó mucho, y le dije, se lo voy a decir a mi hermana Bere como petición pastoral, que lo pongan. Está muy bonito. Pero entonces, es la líder. Yo no voy a llegar y les voy a decir, a ver, cállense, yo quiero este canto y yo lo voy a tocar. No. En los jóvenes tenemos líderes. Qué bonito, de verdad, para mí fue muy padre que pudiera ir Dani, que lo vieran ahí, él fue el que, hagan de cuenta que estábamos ahí nosotros con él, era nuestro representante. Pero hay oportunidad para los jóvenes. Va a salir, van a tener sus votaciones ellos como jóvenes, aunque sean poquitos, van a elegir su representante. Con las mujeres va a ser lo mismo. Aunque mi esposa es la secretaria, mi hermana Delia es la que ahora organiza las pachangas, y ayer ya querían que organizara retiros y cosas. Aquí va a haber una líder de mujeres que va a ser escogida, puesta por Dios y ratificada por ustedes. Comisión de compañerismo, gloria a Dios. Pero hermanos, yo no porque sea el pastor, yo me puedo brincar a todos. Mi hermana Célica es la de niños. ¿Qué hago, hermana? Aquí está este material. Lo mismo con mi hermana Luisa. Aquí está este material. ¿Qué le parece? No, pues me acomoda. Ok, vamos a enseñarles ese material. Pero yo no puedo ir ahorita a subirme con los niños y decirles, no le hagan caso, escúchenme a mí porque soy el pastor. No, hermanos. Cada ministerio es importante. Y tenemos responsabilidades. Mi hermana Araceli está ahí al tanto. Ahorita andaba checando que hubiera papel y todo. Es su casa. Y no vamos a venir, hermana Ireri, no hay papel en el baño. Pues mi esposa va a decir, ¿y luego? Ahí está mi hermana Araceli. Pero es darle su lugar a cada quien. Entonces, y valorar esa parte. Para nosotros, se los decíamos ayer a mi hermana Luisa y lo hemos hablado con varios de ustedes, son muy importantes para nosotros, hermanos. De verdad. Y valoramos lo que ustedes dan para esta iglesia. Y los vamos a apoyar. Y vamos a estar con ustedes. Hasta que encuentren el lugar en el que el Señor los quiere también, a los que no tienen ministerio. Pero es eso. Yo no puedo decir, no, yo no veo ese camino. Y decir, hacerme de la vista gorda, como decían también ayer. Y no ver cuando ustedes están en problemas, hermanos. Cuando están pasando cosas alrededor de nosotros que los pueden afectar. Y decir, ay, que se arreglen los hermanos. Tienen el mismo Dios que yo, que oren ellos. No, hermanos. El problema es cuando lleguen mis hermanos, que son sus líderes en los ministerios, o nosotros, y les digamos, aguas. Y ustedes digan, yo no quiero ver. No veremos. ¿Qué pasó con el pueblo que tomó esa actitud? ¿No dice la palabra que se perdieron? Que pasaron generaciones y generaciones y se olvidaron de Dios, del Dios de sus abuelos. No queremos eso aquí.
Al contrario, que sus nietos y sus hijos y sus bisnietos y todos los abuelitos tengan un impacto en la vida de sus hijos. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? ¿Estás cansado? ¿De dónde viene tu cansancio? Ahora que has imaginado tu camino, tu mapa, ¿de dónde viene tu cansancio? ¿No queremos empezar a sentir descanso, hermanos? ¿No lo necesitamos? Tal vez tu cansancio viene de eso, de que tú quieres hacer las cosas de cierta forma, pero Dios tiene otras y ha puesto otras personas para que así se hagan, hermanos. Al revés, tal vez de no saber de dónde cuando Dios está ahí para que Él nos guíe. Tal vez, como es normal, de no recibir la respuesta que estamos buscando todavía. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Acércate al camino, acércate al camino y de ahí vendrá el descanso. Entonces, hermanos, yo creo que Dios todavía tiene muchas cosas que dejarnos ver aquí. Muchas cosas en la vida de muchos de nosotros. Vienen desafíos importantes, pero al final, ¿en quién confiamos? En Dios. Entonces, hermano, yo sé que, de verdad lo sé, que hay personas, hay situaciones, orábamos por los bebés hace rato, pero en las vidas de todos hay cosas. Y hoy Dios quiere que salgamos de aquí tranquilos, descansados, en gozo, en paz. Esa es la parte bonita de esto. No se trata de irnos peor cargados. Ay, ese pastor nos mandó a la casa peor, deprimido toda la semana ahí. No, hermanos, tenemos el gozo, tenemos a Cristo. Amén. Entonces vamos a orar, pero antes de orar, mi esposa tiene algunas cosas que compartir también de su testimonio de las plenarias. Buenas tardes, hermanos. El Señor sea con ustedes. Yo aprendí muchísimo estos 3 días junto con mi hermana Luisa y mi hermana Delia, por lo menos nada más fue un día. Pero yo les quiero pedir, hermanas, que levantemos el ministerio de mujeres, porque pues ya tenemos presencia, gracias a Dios, y necesitamos trabajar nosotras. Si nosotras no somos ejemplo en nuestra casa, nuestra familia no va a venir con nosotros. Nosotras tenemos que ser ese ejemplo y apoyar, sí somos ayuda idónea, ¿no? Entonces les quiero pedir, por favor, un versículo que me impactó mucho fue Josué 24:19. Ya por último, hermanos, ¿me ayudan a leer Josué 24:19, por favor? Josué. Ajá, 24:19. ¿Quién me ayuda? Ese. Que lo lean todos. Porque yo sé que de repente los josueces se nos esconden en la Biblia. Entonces, no se preocupen, hermanos. Vamos a estar predicando del Antiguo Testamento para hacer unos esgrimas. ¿Lo lee, hermana? Sí, hermana. Josué 24:19. Andamos en rebelión y en pecado, hermanos, y eso a Dios no le agrada. Entonces, ¿cómo queremos que nuestra iglesia se levante si andamos en rebelión y en pecado? A mí me marcó mucho eso ayer y antier, porque ayer el pastor ya como un final, el sermón final, comentó eso y me marcó. Andamos en rebelión y andamos en pecado. ¿Cómo queremos que el Señor venga, ¿no? Si estamos en rebelión y en pecado. ¿Cómo queremos que el Señor levante esta iglesia si estamos en rebelión, ¿no? En nuestra casa. Entonces, rebelión quiere decir que andamos rebeldes, que no nos sometemos, que andamos en el mundo, que no obedecemos ni siquiera a nuestra mamá, nuestro papá. Entonces, ¿me ayudan rápido por último
a nuestro esposo. No, sí, cierto, me tengo que someter. Efesios 4:30, alguien que me ayude. ¿No tienes? ¿Me ayudas, hermana? ¿Saben cuál es el sello? Espíritu Santo, ¿no? El 31, hermana, por favor. Amén. Entonces tenemos que ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Entonces, me subí para que nos quitemos todas esas cosas de nuestro corazón y podamos trabajar. Por favor, hermanos, porque si tenemos esas cosas no podemos trabajar. No vamos a poder trabajar. Y hay mucho trabajo, mucho trabajo. Tenemos que levantar a nuestras mujeres, a nuestros varones, y pues es una invitación, ¿no? Que no se diga que no estamos trabajando, y ya tenemos presencia, y espero que a las próximas plenarias vayamos más, todavía más. No nada más el pastor y yo, y los líderes, sino mis hermanos. Que se hacen votaciones, hay que hacer presencia, ¿sí, hermanos? Y esto nos ayuda a que los pastores se preparen para traernos más cursos, más pues más entendimiento de la palabra. Eso era todo, hermanos. También damas, pues ya se tiene que levantar. Por ahí tenemos que regresar. Si no es café con Jesús o es café con Jesús, tenemos que volver a regresar a nuestras reuniones. Les amamos en el amor de Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Pues así es, gracias a Dios tuvimos este tiempo, esta oportunidad. Entiendo que bueno, gran parte es gracias a lo que Dios nos suple a través de la iglesia y nos provee como pastores, y lo agradecemos, siempre lo vamos a agradecer. Pero la realidad es esa, hermanos, hay mucho que hacer, decía mi esposa, muchas oportunidades. Ya es tiempo de perdonar. Nosotros aquí predicamos, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate, y de repente vemos que no hay mucha reconciliación todavía. Entonces es tiempo, hermanos. Somos pocos, pero no iba a decir locos, pero muy buenos. Y bueno, locos por Cristo, pero al final es muy bueno lo que les decía, es la realidad, hermanos. Las cajitas están bien, de hecho vamos a quitar las cajitas próximamente, porque vamos a empezar a tener un orden administrativo también. Vamos a usar sobres. Si usted quiere dar un diezmo para el terreno, va a agarrar un sobre y le va a decir ofrenda para el terreno. Si usted quiere para los eventos, ofrenda para los eventos. Ofrenda para niños, para jóvenes. Y el diezmo es esa parte, recordemos bien claro. El diezmo no es hoy doy mi diezmo y hoy doy para la casita, no. El diezmo es lo primero. Ya para cerrar, y esto también lo comprendimos ayer, Dios nos da medios para sostener las iglesias. Son diezmos, son primicias y son ofrendas. Las primicias es lo primero, como el hermano que nos trae luego las verduras, son sus primicias. Lo primero que cosecha, Él nos lo dona. Los diezmos, de todo lo que yo trabajo y recibo, el 10% para Dios. Y ofrendas para lo que se necesite. Entonces, vamos a seguir sobre el tema, hermanos, pero de verdad, ¿quieren un terreno? ¿Queremos nuestro lugar? Unifiquémonos, destruyamos barreras, sirvamos juntos a Cristo. Y ahí el Señor va a decir, ahí está, ahí está. Así es. Los temas que mencionaron son iglesias sanas. Nosotros sabemos si somos una iglesia sana o una ahí medio rengueando, pero al final seguimos a Cristo. Pero bueno, ya nos alargamos. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. En lo que suben mis hermanos de la alabanza, vamos a orar. Y de verdad le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, de los que están y de los que no están. Son importantes para nosotros y para el cuerpo de Cristo. Oremos. Gracias, Padre, te damos en este tiempo porque sabemos que eres tú el que habla, Padre.
Eres tú el que enseña, eres tú el que nos pone, eres tú el que tiene todo bajo su control. Pero también hay cosas que son responsabilidad de nosotros. ¿Qué tanto, Señor, volteamos a ti? ¿Qué tanto planeamos nuestro camino en base a lo que tú quieres para nosotros? ¿Qué tanto estamos dispuestos a oírte a ti y no hacer de oídos sordos, Padre, a lo que tú nos dices? ¿Qué tanto estamos dispuestos a respetar las autoridades que tú has puesto en esta iglesia, Señor? Ayúdanos, Padre, que si hay cosas en nosotros que nos molestan, que nos inquietan, que están causando división, muéstranoslas, Padre. Yo sé que ya las sabemos, pero que sea tan claro, Señor, que no las podamos negar y que podamos reconciliarnos con aquellos que en algún momento hemos tenido conflictos, Padre. Queremos ser esa iglesia sana, esa iglesia unida, esa iglesia que trabaja para ti en este lugar, porque el que va a dar el fruto eres tú, Señor, pero nosotros tenemos que salir a trabajar. Ayúdanos, Padre, déjanos saber en dónde, cuándo y cómo, y danos, Señor, el valor para enfrentar lo que venga, Señor, para seguirte, para servirte. Yo levanto a ti, Padre, como pastor los ministerios de esta iglesia, Señor, los que están trabajando y los que están por trabajar y por formarse. Tú sabes, Padre, quiénes van a ser las personas que van a estar en esos ministerios. Tú ya tienes a esos líderes que aún no se han levantado, Padre. Dame visión, Señor, para verlos, para prepararlos, para llevarlos a ti y darles valor a ellos, Padre, para aceptar el llamado que tú les estás poniendo, Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que para ti no somos uno más. Tú te diste por cada uno de nosotros. Y así quieres que te amemos, que te sirvamos y que nos amemos entre nosotros. Que se vea, Señor, en nuestra vida reflejado el perdón que tú tuviste por nosotros, la misericordia que tú tuviste por nosotros, en nuestra relación entre hermanos y con nuestras familias, Padre. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no vamos a poder. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos nuestras cargas, nuestras frustraciones, nuestros enojos, nuestro dolor, y ahí lo dejamos, Padre, para que seas tú el que lo quite de nuestros hombros y nos ayude a vivir en esa libertad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.